Luego de 2 semanas de prohibición en la venta de bienes no esenciales, la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, anunció que las tiendas de esta categoría solo podrán funcionar con ventas por delivery a partir de este viernes. Esto quiere decir que no podrá atender público de manera presencial. La autoridad aseguró que esperan no tener que implementar nuevamente esta restricción y agregó que todas las medidas adoptadas son con el fin de salvar la vida de las personas. Y nos enteramos que ya se detectó en el país la variante sudafricana en una pasajera proveniente de Estados Unidos, según lo que confirmó ayer la subsecretaria Paula Daza. Queremos saber qué significa que haya llegado esta variante, cuáles podrían ser sus alcances, y se lo vamos a preguntar a la doctora Loreto Fuenzalida, viróloga e investigadora de la Universidad Autónoma de Chile, que ya está en contacto con nosotros. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Soledad. Doctora, cuando hablamos de variantes aquí estamos hablando de distintas categorías, ¿no? Están las variantes de atención, están también las variantes de preocupación. Entiendo que las variantes de atención son miles, pero las que nos preocupan son, por ejemplo, la brasileña, la del Reino Unido o la sudafricana. Y aquí, por lo tanto, cuando hablamos de esta variante sudafricana y la comparamos con las demás, ¿qué tan peligrosa es? ¿Cuánto nos debe preocupar que ya esté presente en nuestro país? Bueno, efectivamente, esta variante sudafricana es una variante de preocupación porque se ha visto que podría aumentar la transmisión, ¿cierto?, del virus en un 50% y además aumentar las tasas de hospitalización y también la severidad. Esto se debe al tipo de mutación que trae esta variante, ¿ya? Si la comparamos, por ejemplo, con la del Reino Unido, si bien comparte mutaciones sobre la transmisibilidad, la del Reino Unido sigue siendo más transmisible, ¿ya? Pero esta variante sudafricana comparte con la variante brasileña, por ejemplo, una mutación en la proteína Spike que le permitiría evadir en parte la respuesta inmune. Esa es la preocupación en este momento. Que sea más transmisible, además, también significa que van a haber más contagiados al mismo tiempo. Por lo tanto, eso no favorece en nada, ¿cierto?, a nuestro sistema de salud. Eso, por lo tanto, significa que es más resistente a las vacunas que actualmente se están inoculando en nuestro país. Claro, ya se han hecho algunas pruebas, solo con la vacuna AstraZeneca, y sí ha mostrado una reducción moderada en la respuesta ante la vacuna. Pero hay que tener claro que esta reducción es en los casos moderados. Sigue, de todas maneras, cubriendo los casos graves de muerte y hospitalizaciones. Ya, o sea, baja en alguna medida la efectividad, pero de todas formas las vacunas nos siguen protegiendo, ¿no? De todas maneras, solamente se ha visto este efecto con la vacuna de AstraZeneca, que es la que se podía estudiar de momento. O sea, no hay, por ejemplo, resultados para la vacuna Sinovac. Ya. Sin embargo, como ya sabemos que tiene esta mutación en particular, se esperaría una pequeña reducción de la efectividad. Ahora, también para hacer un poco comunicación de riesgo aquí, ninguna variante puede atravesar, por así decirlo, o pasar por sobre las medidas más básicas de autocuidado. Si yo sigo usando mascarilla, lavándome las manos, eso es la principal barrera que uno puede seguir utilizando mientras tanto contra estas variantes, ¿no? Efectivamente, son más transmisibles, pero de todas maneras las medidas que nosotros tenemos son las medidas que se comparten para todos los tipos de coronavirus, digamos, y en general para los virus respiratorios. ¿Ya? La mascarilla, la distancia, finalmente la distancia social, el no estar en un espacio cerrado, y si uno tiene que estar en un espacio cerrado, tiene que tener ventilación y evitando aglomeraciones de personas. Entonces, si uno sigue manteniendo distancia social, uso de mascarilla, evitar lugares con mucha gente, estar en lugares ventilados y el correcto lavado de manos, podemos seguir protegiéndonos contra estas nuevas variantes. Sí, doctora, usted decía que en el caso de la vacuna de Sinovac, por ejemplo, todavía faltan investigaciones para poder saber con mayor claridad cómo se puede comportar frente a esta variante. Estamos ahora además esperando los resultados del primer estudio aquí a gran escala con las personas que ya han sido inoculadas con las 2 dosis de esta vacuna. Pero si tomamos en cuenta, por ejemplo, la tecnología de la vacuna, que es la tecnología del virus inactivado, ¿esa tecnología puede ser más eficiente a la hora de combatir estas variantes si las comparamos con el resto de las vacunas?
Mira, en general, las vacunas no producen solo un tipo de anticuerpos, son diferentes tipos de anticuerpos dirigidos contra la proteína Spike, ¿ya? En particular, Sinovac, el virus, ¿cierto?, va completo, entonces nosotros vamos a producir diferentes tipos de respuestas, probablemente diferentes proteínas del virus. Siempre la proteína Spike, que es la que está más expuesta, es la que produce una mayor reacción, ¿sí? Pero podríamos esperar por este lado que nuestra vacuna, ¿cierto?, tenga igual una respuesta frente a variantes porque tenemos diferentes tipos de anticuerpos, ¿sí? Pero de todas maneras, insisto que si bien se ha visto reducida la efectividad, los casos graves siguen siendo cubiertos por todos los tipos de vacunas. Doctora, y esta idea que ahora se está discutiendo también de una tercera dosis de la vacuna, ¿puede efectivamente reforzar la inmunidad contra las variantes? Podría reforzarla probablemente en las personas que no han hecho una buena respuesta con 2 dosis, ¿sí? Lo más probable es que se requiera una nueva dosis, quizás modificada, ¿sí? Y como en el caso de la influenza, por ejemplo, que cada año nos tenemos que vacunar, no va solamente para un tipo de variante, sino que para distintos tipos de variantes del virus influenza. O sea, lo más probable es que en este caso vaya a ocurrir lo mismo. Y aquí, bueno, sabemos que los virus van mutando, ¿no? Pero aquí, ¿cuáles son los factores que van determinando que un virus pueda mutar de manera favorable o desfavorable? Se habló en su momento que el virus se iba a poner buena persona. Vemos que no es así. ¿Cuáles son los factores que van determinando cada una de esas mutaciones? Finalmente, estas mutaciones ocurren al azar, ¿ya? Este virus, coronavirus, muta, pero muta, por ejemplo, menos que el virus influenza. Eso ya es algo bueno, ¿sí? Pero muta más que otros virus, otros coronavirus estacionales que ya circulaban en nuestra población. Ahora, estas mutaciones son al azar. Si le significa una mayor, no sé, transmisibilidad, por ejemplo, esa mutación va a quedar. Y si esa mutación, si esa persona en la que ocurre esta mutación logra transmitirla a otra persona, ya eso se va a expandir, ¿cierto? Si le da una ventaja con respecto a otras variantes, ahí esa mutación se va a hacer importante y va a quedar. Ahora, ¿qué es lo que determina que haya más mutaciones? Simplemente que haya más contagios. Cada vez que nosotros tenemos la replicación del virus, tenemos la opción de que éste mute, porque en cada copia que hace puede cometer errores. Por lo tanto, a más contagios, más mutantes. O sea, lo principal aquí es controlar el nivel de contagios. Y si además... Sí, no, termine la idea. O sea, esa sería la principal forma de controlarlo. Hay que disminuir el nivel de contagios para poder evitar que aparezcan nuevas variantes. Y por lo tanto, si hay más contagios, más mutaciones. Si miramos ahora la situación epidemiológica aquí en nuestro país, con un aumento significativo que hemos visto a lo largo de las últimas semanas, por lo tanto, acá sí están las condiciones para que eventualmente pueda surgir una variante chilena de preocupación, que también es algo que se está estudiando ahora, si es que existe una variante chilena más preocupante. Claro, para eso... hay variantes chilenas, de momento no han sido clasificadas como de preocupación, ¿cierto? Porque no les ha aportado nada por sobre otras variantes que las beneficien. Pero claramente que sí, que mientras más contagios vamos a tener la posibilidad de que se desarrolle aquí una variante y podría ser esta de preocupación, sí, si se dan las mutaciones en lugares puntuales que le permiten al virus tener una mayor capacidad de replicación, de transmisibilidad o de producir una enfermedad más grave, por ejemplo. Y en ese mismo sentido, doctora, si nos puede aquí explicar por qué es tan importante, dado todo este contexto, mantener constantemente una vigilancia genómica. Necesitamos tenerlo porque hay que saber cuál es la variante que está circulando y efectivamente saber si le confiere algún beneficio por sobre otras variantes. Entonces, por ejemplo, en este caso, en Chile, nosotros no sabemos exactamente cuál es la variante que más está circulando. Y esto también tiene que ver justamente con las vacunas. Si en algún momento hay una mutación que baja considerablemente la respuesta frente a las vacunas, es importante saberlo para tomar las siguientes decisiones. ¿Qué tipo de vacuna se va a utilizar en la población? Por lo tanto, hay que tener una vigilancia. En este momento, más que preocuparnos por las variantes, hay que ocuparnos. Y eso significa evitar contagios
y conocer cuáles son las variantes que están circulando en este momento en nuestro país. Y aquí en Chile entiendo que la vigilancia genómica es algo que requiere tiempo, requiere recursos. ¿Están los recursos suficientes como para efectuar una vigilancia genómica efectiva? Sin duda hay muchas universidades investigadores en Chile que tienen la capacidad de hacer estas técnicas de secuenciación y entender lo que significa, cómo se analiza. Por lo tanto, es necesario solicitar los recursos, o sea, tienen que dar recursos para que podamos tener una vigilancia genómica efectiva y saber lo que realmente está circulando en la población y poder predecir un poco si es que realmente lo que estamos haciendo o las vacunas que se están utilizando sirven en nuestra población. Doctora, también le quería pedir si nos puede ayudar a precisar parte de los conceptos que suelen aparecer cuando hablamos de este tema. Distinto es hablar de variantes, distinto es hablar de cepas. ¿Cuándo podemos hablar de una nueva cepa? Claro, la variante siempre es cuando ocurren mutaciones en el virus. Se van acumulando ciertas mutaciones, ¿sí? Entonces tenemos una variante que ya empieza a cambiar, ¿cierto?, con respecto a la original. Cuando surge en el 2019, ¿cierto? Finales de 2019. Cuando ya hay evidencia, tanto en laboratorio, ¿cierto?, como en la población, de que estas variaciones le aportan o le confieren algo al virus, por ejemplo, que efectivamente sea más letal, que sea más transmisible, ¿cierto?, variaciones considerables, la vamos a llamar cepa. Lo más probable es que algunas de las variantes que tenemos ahora van camino ya a poder denominarse cepa. De momento las estamos llamando variables o variantes, ¿cierto?, porque siguen los estudios, ¿cierto?, para verificar realmente en qué porcentaje aumenta la tasa de transmisión, en qué porcentaje aumenta la letalidad de estas nuevas variantes. Bien, doctora Loreto Fuenzalida, clarísima en su explicación. Muchas gracias por habernos acompañado aquí en Mega Noticias Alerta. Que esté muy bien. Gracias a usted. Gracias a Dios. Gracias, buenos días.